Continuamos y vamos a hablar de política internacional. Nuevamente desde los Estados Unidos, Henrik Rebinder, periodista desde Los Ángeles, para contarnos las novedades de la nueva fórmula de que quién acompañará a Kamala Harris. ¿Cómo está, Henrik? Hola, ¿cómo están? Acá muy bien, gracias. Novedades. Sabemos que Tim Walz sería quien acompañe a Kamala Harris, dejando un poco de lado esta dupla femenina que algunos querían, por lo menos de este lado. ¿Cómo se vivía en los Estados Unidos? Bueno, la selección del gobernador de Minnesota, Walz, fue no una sorpresa, pero no era el candidato más anticipado y más esperado. Se, eh, se tomaba en cuenta que el gobernador de Pensilvania era la persona más indicada porque los demócratas no pueden ganar la presidencia si no ganan Pensilvania. Pero se consideró que este candidato, que era más joven, con ambiciones presidenciales que no tiene Walz, ¿no? Y que podía ser divisivo en el sentido que es una persona muy identificada con Israel, ¿no? Entonces, lo que no se quiere es que haya una división dentro de los demócratas, porque los demócratas están divididos. Están los pro-israelíes y los pro-palestinos, para ponerlo de alguna manera. Entonces se optó por un candidato que es menos moderado. Ese es el otro aspecto, porque el candidato de Pensilvania era más moderado que Harris. Entonces se buscaba expander ese lado. Claro. Pero con el candidato, con el gobernador, este es un progresista que también, pero sí cumple muy bien la función de ser un candidato que es campechano, que es muy directo, que tiene una comunicación que no tiene Harris y que fundamentalmente puede apelar a esa clase blanca trabajadora y rural que usualmente va con los republicanos. Entonces, esta es una apuesta muy parecida como Trump hizo con Vance, con alguien parecido a él, digamos, ideológicamente. Claro. Harris hizo lo mismo, fue con alguien que es más parecido a ella ideológicamente y que personalmente hacen una buena combinación. ¿Qué pasa con los gobernadores, Henrik, en los Estados Unidos en función de la gobernación de Minnesota? ¿Qué pasa si es electo vicepresidente? ¿Cómo es ese cambio? Bueno, es muy interesante esto que decís porque si él fuera electo como vicepresidente, se haría cargo la vicegobernadora, que en este caso ella sería la primera mujer nativoamericana, indígena, que, que llega a una gobernación. Entonces la historia se repetiría por dos lados. Uno en Washington, una mujer presidenta, y en Minnesota sería la primera vez que hay una gobernadora indígena, ¿no?, en ese cargo. Eso es lo que suele pasar, ¿no? ¿Cuál es la característica que tiene Minnesota respecto a los otros estados de los Estados Unidos? ¿Cuál es el votante por excelencia en ese estado? Bueno, ese es un estado con es decir, en la parte de las ciudades es un poco más demócrata, pero es muy rural. Entonces, ha sido un estado usualmente republicano, pero precisamente este gobernador es el que, siendo un maestro, después un coach o un entrenador de escuela, en una escuela de fútbol, estuvo en la Guardia Nacional, es un cazador, es una persona que es inusualmente, que tiene un perfil que es inusual para los demócratas, pero consiguió el respaldo republicano para llegar al Congreso primero y después para ser gobernador. Lo que es un estado, tiene cosas liberales, pero hay que recordar que en Minnesota fue donde ocurrió los incidentes más grandes en el 2020, cuando hubo la revuelta racial, Claro, ¿no? claro. Y él es un punto débil que lo van a acusar y le van a pegar ahí por permitir que pasen esas protestas que empezaron en Minnesota precisamente. Hay que dejar en claro, Henrik, que esta fórmula que se eligió todavía no está definitivamente consolidada. ¿Falta que lo apruebe la Asamblea Demócrata o no?
Mira, es interesante porque usualmente siempre las convenciones son las que eligen los candidatos y no hay candidato hasta que pasa Claro. la convención. Pero en este caso, y esto es interesante porque muestra cómo es el sistema electoral en Estados Unidos. Cada estado tiene sus normas y sus reglas, ¿no? En este caso, Ohio, un estado que es republicano, cambió la regla para dificultarle al candidato demócrata y que sea electo el demócrata antes de la convención, ¿no? Para ponerle una piedra ahí a Biden. Entonces se tuvo que hacer una reunión del Partido Demócrata y de sus delegados por Zoom, y eligieron, digamos, hace unos días a Harris como la candidata oficial. Bien. Eso significa que lo que va a ser esta convención, que se va a hacer a partir del día 22, va a ser una gran fiesta de esta fórmula para tratar de mantener el efecto que hoy está teniendo positivo. Claro, no hay incógnita. Pero se espera que haya una oposición, y lo más gracioso de esto es que Trump, en un tuit que hizo ayer en su servicio, True, él dice que va a aparecer Biden en la convención y va a pedir que le devuelvan la candidatura. Bueno, No, eso te lo pregunto. Eso te da a entender un poco a dónde está la cabeza de Trump, ¿no? Claro, es descabellado. Eso es imposible que pase. Es descabellado. Trump ¿Cómo? tenía, por muchos dicho, una victoria asegurada contra Biden, porque Joe Biden estaba en un franco deterioro desde lo físico hasta lo mental. Pero te pregunto, ¿puede sondearse en los Estados Unidos? Estamos a 15 días de ese evento. ¿Puede sondearse a el candidato de Minnesota para luego entrar el de Filadelfia, o ya está descartada cualquier sorpresa que cuando se corre el telón, el nombre que va a estar es Harris Walz? No, ya no hay cambio posible. Digamos, bien. Es impensable que vaya a haber un cambio. Está la designación hecha. Ellos tuvieron ayer el primer acto político que lo mostró a Walz con mucha fuerza, que vio la combinación, que se pudo hacer una diferencia entre los discursos de Vance y el estilo de Vance con el estilo de Walz. Vance es el vicepresidente de Trump. Uh-huh. Entonces, esto es impensable, y yo creo que lo que ha hecho con Walz y lo que se vio junto con Harris en un evento político, que tienen una buena combinación, que él tiene un populismo muy campechano, y que todos están esperando ahora el debate entre Vance y Walz. Henrik, para cerrar, y te lo pregunto porque transcurrieron algunos días luego del atentado al candidato a presidente Donald Trump, con algunas sospechas de mucha gente respecto a la herida que había tenido en la oreja, sobre un vendaje, sobre pocas imágenes que se ven con el daño en su oreja. ¿Qué le pasa a la sociedad estadounidense? Y además, obviamente, retratada esa foto en un auto espectacular que le regalaron. Digo, ¿qué le pasa a la sociedad de los Estados Unidos cuando los atentados terminan siendo poco? Lamentablemente se descree bastante. ¿Cómo está la sociedad con eso, Henrik? Bueno, hubo una parte de los demócratas que dijeron de inmediato que eso fue montado, ¿no? Cosa que es difícil de creerlo, no, porque hay que tener pruebas para decir eso, y no solo poner dudas. Eso de que se ponen dudas y sea suficiente sin argumento, eso no corre. Lo que se ha dicho es que si fue una bala, si fue un pedazo de la bala o algo, una esquirla que le pegó, y eso lo han hecho los republicanos. El hecho que se dude eso lo han tratado de levantar como casi nos matan un candidato, y los demócratas dudan todavía. Claro. Los americanos están curados de espanto, pero siempre preocupados
de los atentados contra sus candidatos. Sin duda. Ya hay una violencia de armas diaria, entonces no es extraño que llegue a esa violencia se refleje en la política de buenos candidatos. Lo que sí causó fue la salida de la directora del Servicio Secreto, que es la encargada de la seguridad presidencial, y está llevando a distintas audiencias. Claro. Pero esto creo que está superado, más allá que la imagen que vamos a tener de Trump, con el puño en alto, con la sangre y con esto lo otro, la vamos a ver repetida en muchas publicidades. Va a ser imagen de campaña. Henrik, para la próxima sí, te quiero que preparemos un tema. Si puede que nos adelantes a los argentinos, sobre todo, si puede haber algún carpetazo o alguna cuestión con los dos candidatos demócratas, con Donald Trump ya lo sabemos, pero si hay algo que puede llegar a surgir para anticiparnos, pero para la próxima, ¿te parece? Me parece perfecto, lo hacemos para la próxima. Gracias, Henrik, un placer como siempre que estés con nosotros. Gracias a vos, Santiago. Un gran abrazo, Henrik Rebinder, periodista de los Estados Unidos, de Los Ángeles, hablándote de la nueva fórmula Harris-Walz, el gobernador de Minnesota, y este hecho tan particular de imponerse Kamala Harris como presidenta de los Estados Unidos. Sería la primera presidenta de los Estados Unidos y asumiría en Minnesota su vicegobernadora, que sería la primer gobernadora nativa de los Estados Unidos.